Convivencia y disciplina en la escuela. Análisis de reglamentos escolares de México, de Leticia Landeros y Concepción Chávez. Capítulo 1. Formar en derechos humanos Formar en derechos humanos y una convivencia democrática en la escuela. Los derechos humanos y la democracia como criterios para analizar el mundo. Acercarse a la escuela desde la perspectiva de los derechos humanos y la democracia es, de entrada, una elección que va más allá del espacio escolar. Esta postura recoge dos componentes fundamentales de la historia social y política de la humanidad, que al ser invocados trae consigo un conjunto de nociones, principios y lógica útiles para pensar en el mundo e invertir en él. Los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad e igualdad humana, las cuales deben ser conocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. El principio de la Declaración Universal y múltiples instrumentos posteriores dan cuenta del contenido de estos derechos. Sin embargo, su significado e impacto requieren ser vistos más allá de la enunciación general. Pensar desde una perspectiva de derechos humanos es un modo particular de acercarse al mundo social, que recupera y trae consigo ciertas condiciones. Entre ellas tenemos aceptar la dignidad de cada ser humano como un valor que se vuelve orientador de la vida social y política, de las normas, las relaciones y las decisiones en cualquier espacio. Reconocer que esta dignidad se construye a partir de condiciones. Reconocer al otro y a uno mismo como sujeto de derechos, con capacidad para gozar de un conjunto de bienes, servicios y satisfactores, así como su capacidad para ejercerlos, implica una responsabilidad por el Estado en la creación de condiciones y garantías. También es importante adoptar una mirada amplia sobre los derechos humanos que otorguen valor a todos ellos. Cuestionar el poder autoritario. Tener una mirada crítica de realidad. Se pregunta sobre el poder y las formas en que se ejercen. Otra es reconocer la integridad e interdependencia de los derechos humanos. También es hacer una visión crítica de la cultura como el conjunto de valores, creencias, tradiciones y prácticas. Imaginar y construir escenarios alternativos. Y para efectos de este estudio es importante mirar desde una postura que implica tomar en cuenta cierto conjunto de principios para valorar el orden normativo que prevalece en las escuelas. Para el caso de las niñas y niños, un elemento adicional sería el reconocerlos como sujetos de derechos, no como objetos de protección. Algunos principios que aporta la perspectiva de los derechos humanos son el principio de igualdad y respeto, que se refiere a los derechos humanos de todos los seres y que nacen igual en la dignidad y en los derechos. También otro principio sería la búsqueda de la equidad y la justicia, que sería dar a cada quien según sus necesidades. El respeto a la libertad y la autonomía, que es el ejercicio pleno y sin temores de la conciencia y la acción humana. Generar espacios para actuar, proveer de herramientas que hagan posible el ejercicio responsable y éticamente comprometido de la libertad. Otro principio sería la convivencia solidaria, que es uno con el otro y reconocer la existencia de una dignidad compartida, definida, compromiso pleno con el logro de la justicia. Ahora vamos a ver los principios que sustentan los derechos de la infancia. El interés superior de las niñas, el interés superior del niño implica otorgar la más amplia tutela efectiva a los derechos de un niño en un marco de seguridad jurídica. Se trata de derechos vinculados a la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. No ser separado de sus padres sin voluntad de estos, a menos que la separación sea necesaria. Crianza y desarrollo, no ser privado de su libertad. Derechos para la supervivencia y el desarrollo. Son derechos vinculados con la generación y provisión de recursos, aptitudes y contribuciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo del niño. Ello incluye que no solo existen
no solo la existencia de medios para su cumplimiento, sino además las condiciones para su ejercicio. Entre estos derechos están la alimentación adecuada, vivienda, agua potable, educación oficial, atención primaria a la salud, tiempo libre y creación, cultura. Derechos para la protección son derechos que establecen mecanismos de prevención y protección contra todo tipo de violencia, maltrato y explotación. Incluyen los derechos a gozar protección y asistencia en los siguientes casos: ante toda forma de prejuicio o maltrato, abuso físico, mental, negligencia o descuido, en caso de no contar con un núcleo familiar, ante la explotación laboral, sexual o de cualquier tipo, en situaciones de migración y guerra, en casos con discapacidad o necesidades especiales, contra abusos del sistema de justicia criminal. Derechos para la participación son derechos vinculados con la libertad de expresión y la garantía de que la voz de las niñas y niños se tomará en cuenta en las decisiones que afectan. Se incluyen aquí derechos como la libertad de expresión y opinión, ser escuchado, la información. Una perspectiva hacia la democracia. Los derechos humanos no se derivan de una condición natural al nacer, sino de las condiciones que se constituyen en la relación social. Es decir, no nacemos iguales, nos volvemos iguales o no al interior de una colectividad. Con todas sus limitaciones y los desafíos que ampliamente conocemos, una característica de la democracia es la existencia de una esfera pública en la cual la igualdad de derechos se encuentra establecida y regulada mediante las leyes. Una noción amplia de la democracia no se reduce al gobierno de las mayorías o la realización de procedimientos de elección, sino que exige la integración de al menos 3 componentes, que serían la representatividad de sus dirigentes, la existencia de una ciudadanía comprometida y participativa y el respeto a los derechos humanos. Un punto nodal es reconocer la responsabilidad del sujeto y sociedades en la construcción de las condiciones para la vida sustentada en el respeto a la dignidad humana, la justicia, la equidad, las diferencias y la participación. Los componentes de la democracia serían la representatividad de sus dirigentes y es la existencia de actores sociales representados en sus intereses y necesidades. No son homogéneos. La existencia de ciudadanos que participen en la vida democrática. Una ciudadanía democrática es una condición que no solo se adquiere jurídicamente, sino que además se construye social y culturalmente. El respeto a los derechos humanos es un sistema que promueve la participación de los ciudadanos en la vida pública, forma de organización social recogida por los derechos humanos y donde se gestiona su goce y ejercicio. Principios de una educación para la democracia y los derechos. Podríamos decir que una educación en derechos humanos y para la convivencia democrática dentro y fuera de la escuela es una educación constructora de democracia. Es una educación que cuestiona la organización política actual, que se prepara para la participación, que desarrolla competencias para organizarse, argumentar y tomar decisiones, que ayuden a mirar críticamente las relaciones cotidianas y que brindan oportunidades para concretar la democracia como forma de vida. Una educación ético-valórica es una educación en valores que debe tomar distancia de perspectivas adoctrinadoras que tratan de imponer verdades sin mediar la reflexión crítica. Aquí también tenemos los elementos que definen el derecho a la educación en los documentos normativos. Tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 y que en este documento está actualizada hasta el 9 de julio del 2013 y aquí nos dice que es desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. La educación será laica, estará pegada a los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios, será democrática, será nacional, contribuirá a la convivencia humana y será de calidad. En la Ley General de Educación de 1993 y que es actualizada al 20 de mayo del 2014 nos dice que promover el respeto de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, infundir el conocimiento y la práctica de democracia, promover el valor de justicia, la observancia de la ley y la igualdad ante esta, y desarrollar actitudes solidarias y crear condiciones sobre la preservación de la salud y el ejercicio responsable de la sexualidad.
difundir los derechos y deberes de niñas y niños adolescentes y las formas de protección con que cuentan, asegurar la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo en sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes. En la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del 2000, actualizada el 20 de septiembre del 2014, nos dice que respetar la dignidad de niñas, niños y adolescentes, preparar para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia, impulsar la enseñanza y el respeto de los derechos humanos, en especial de la no discriminación y la convivencia sin violencia, prever mecanismos de participación democrática como medio de formación ciudadana. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice estimular el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. También fortalecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y grupos étnicos o religiosos. Y también fomentar actividades para el mantenimiento de la paz. En la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 nos dice que es alentar la cooperación internacional, inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los principios y consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. También inspirar en el niño el respeto a sus padres y a su propia identidad cultural, a su idioma y sus valores, a los valores nacionales del país en el que vive, del país que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. Preparar al niño para asumir una vida responsable en sociedad libre con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos y amistad. También tenemos una educación constructora de paz. Tenemos una educación constructora del sujeto de derecho, una educación político transformadora, una educación contextualizada, una educación integral, holística, una educación presente en todos los espacios curriculares y en la relación educativa. Una educación que enfrenta tensiones. La formación del sujeto de derechos y la autonomía moral como intención educativa. En términos de una educación con pretensión de construir ciudadanía, tener en mente la formación de un sujeto de derechos que se reconozca como actor de su tiempo, con capacidad para tomar decisiones y modificar su entorno. Es un sujeto capaz de actuar de manera autónoma y en ese sentido el desarrollo de esta autonomía se vuelve tarea central de la escuela. Lograr un pensamiento moral autónomo implica la capacidad para elaborar juicios con base en principios y normas vinculados al logro de la dignidad humana. Estas se asumen por convicción, por decisión, con independencia del juicio de los otros, pero tomándolos en cuenta y a sus derechos. Para explicar el desarrollo moral, Goldberger estableció 6 estadios evolutivos con aspectos específicos que predominan en cada uno. Están vinculados con la edad por considerarse un punto de referencia en la caracterización de los niveles del desarrollo. 1. Nivel preconvencional, parte de los 0 a los 9 años. Lo que caracteriza este nivel es la fuerte dependencia de los adultos y sus pautas de comportamiento. En términos generales, las normas sociales son externas a los niños y estos responden a las expectativas de los adultos, lo cual se reconoce como heteronomía moral. Nivel 2. Convencional. Es de los 9 años a los 16. Sucede aproximadamente entre la pubertad y la adolescencia, edades en que existe mayor apropiación de las normas sociales de los grupos de pertenencia. Se considera valioso respetar a las expectativas de la familia, el grupo de pares u otros adultos. Y el nivel postconvencional, que parte de los 16 años a más, también denominado nivel autónomo de los principios éticos, por las características de desarrollo cognitivo y las habilidades de pensamiento que pueden lograrse. Se dice que estas edades son especialmente relevantes para alcanzar la autonomía moral. Educar para una convivencia democrática en la escuela. Se denomina clima escolar a un conjunto de factores institucionales que influyen en el logro académico de los alumnos y por tanto en la calidad y equidad de los resultados educativos. Entre ellos se mencionan estilos y prácticas docentes para promover los aprendizajes escolares, análisis de las relaciones interpersonales en el aula, disciplina escolar y resolución de conflictos, entre otros.
A partir de la reforma de educación básica de 2011, estos componentes cobran relevancia mediante el campo formativo de desarrollo personal y la convivencia. En él se reconocen dos aprendizajes derivados, aprender a ser y aprender a vivir juntos. La finalidad de este campo de formación es que los estudiantes aprendan a actuar con juicio crítico en favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a las personas, a la legalidad y a los derechos humanos. También implican manejar armónicamente las relaciones personales y afectivas para desarrollar la identidad personal y de esta construir identidad y conciencia social. La regulación de la convivencia escolar desde una perspectiva democrática. La construcción de un sistema de convivencia en las escuelas desde una perspectiva democrática y con enfoque de derechos destaca atributos como la participación y corresponsabilidad en la generación y seguimiento de acuerdos que regulan la vida en común, así como el manejo de las diferencias y conflictos. Nociones clave para analizar el sentido de las normas de convivencia. Convivencia democrática. En la convivencia democrática tenemos el conflicto, tenemos la disciplina escolar, tenemos la autoridad de la construcción y apropiación de las normas y tenemos el sentido de las normas en convivencia. El conflicto, un componente de la convivencia. Los conflictos son inherentes a las relaciones humanas. Cada persona es única, con intereses, aspiraciones y modos distintos de entender la vida, lo que hace que surjan conflictos en la convivencia. Frecuentemente se asocia la noción del conflicto a un sentido negativo y por esta razón se asume que es algo que debe evitarse y combatirse. No obstante, se trata de un hecho social y más bien se busca promover su resolución mediante el diálogo, la negociación y la comprensión de las necesidades e intereses del adversario. Disciplina escolar. Se asocia con el establecimiento de ciertos criterios y límites para la conservación de un orden mínimo en el sistema escolarizado, con el fin de que suceda el acto educativo. Inevitablemente se encuentra ligada a la convivencia, porque posibilita que en un espacio común se encuentren e interactúen varias personas con distintos referentes culturales, de distintas edades, con diferentes funciones y se dispongan unos a aprender y otros a formar o enseñar. La disciplina escolar. Tenemos en la Ley General de Educación de 1993, actualizada el 10 de septiembre de 2014, asegurar al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar la integridad física, psicológica, social de los estudiantes sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. En la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños Adolescentes 2000, actualizada el 19 de agosto del 2010, dice que es impedir en las instituciones educativas la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad de las niñas y niños, atenten contra su vida o su integridad física o mental. En cuanto a la disciplina escolar, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 nos dice que velar por la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana de los niños y niñas y de conformidad con los distintos elementos señalados en la Convención. El sentido de las normas en la convivencia. El encuentro con otros seres humanos como diferentes creencias, expectativas y modos de concebir la vida, así como la necesidad de compartir un espacio, generan tensiones y choque de intereses y valores, por lo que resulta indispensable limitar en algunas medidas la libertad personal, acordar criterios mínimos para estar juntos, respetar los derechos de los demás y resolver los conflictos que se produzcan. En cuanto a los tipos de normas, tenemos normas de cortesía, normas religiosas, normas morales, normas jurídicas e institucionales. Lani y Pérez señalan las siguientes condiciones para que las normas y las sanciones posibiliten la construcción de una convivencia con enfoque preventivo en un sentido amplio, es decir, que vayan más allá de evitar o reducir el surgimiento de situaciones no deseadas.
Las normas son componentes esenciales de la identidad de las instituciones. Las normas deben ser conocidas por todos los actores institucionales. Se trata de una de las condiciones para generar sentimiento de pertenencia institucional. La elaboración de normas institucionales con la participación de sus integrantes favorece su cumplimiento. Su incumplimiento o transgresión requiere una sanción institucional. La autoridad en la construcción y aprobación de las normas. Dos componentes básicos de la normatividad, la autoridad y la sanción. Ambas están previstas para garantizar que las normas sean respetadas y se logren por los propósitos para los cuales fueron elaboradas, proteger un bien. Educar para una convivencia democrática, como ya se dijo, implica construir un sistema normativo en el que prevalezca la deliberación, el diálogo, la participación, así como las prácticas de corresponsabilidad. En una mirada acerca del ejercicio de autoridad docente, encontramos que la democrática sería que entiende su función como acompañamiento para hacer crecer al otro, centrada en las prácticas de reflexión y diálogo, promueve la participación de los alumnos en la toma de decisiones y construcción de las normas escolares, reconoce la existencia de una relación asimétrica, pero la intervención educativa se basa en el respeto a la dignidad humana, en el reconocimiento del sujeto de derechos y la meta de formar para la autonomía moral. También el docente promueve la apropiación de normas y valores sin respaldarse en las amenazas y en la represión. Desde una perspectiva democrática se promueve un ejercicio no arbitrario del poder, así como la disposición para poner al servicio de otros, en este caso los alumnos, niñas, niños y adolescentes, las capacidades docentes con la finalidad de hacerlos crecer en autonomía, lo cual implica formar sujetos libres, críticos y empoderados, capaces de actuar frente a situaciones y leyes injustas, comprometidos con la transformación de su realidad.